En los átomos tenemos un núcleo formado por protones de carga positiva y neutrones de carga neutra. En torno a él se ubican los electrones de carga negativa, que por lo general son el mismo número que el que hay de protones. Pero un momento, si los electrones son de carga negativa y los protones son positivos, ¿por qué los electrones no se caen hacia el núcleo? ¿Cómo es que están libres para moverse en los átomos? Parece una pregunta trivial, pero en realidad es un tema muy interesante y creo que no suele quedar muy claro en las clases de química, así que el día de hoy vamos a analizar esa pregunta. Y para eso, primero comencemos un poco con la estructura de los átomos. Seguramente conoces el modelo planetario del átomo porque es el que se usa en la escuela de forma didáctica para entender conceptos importantes de química como el de los electrones de valencia y cómo suceden fenómenos como la ionización. En este modelo los electrones alrededor del núcleo se dibujan como si fueran planetas alrededor del Sol, cada uno con una órbita circular definida. En realidad los electrones son más complejos. Como son partículas muy pequeñas, la física cuántica entra en juego y en realidad solo podemos describir la probabilidad de que estén en algún punto específico. Pero antes de entrar en ese tema vamos a servirnos del modelo más sencillo, el planetario, para generar una intuición. Así que para entender por qué los electrones no se caen al núcleo podemos tomar un fenómeno parecido, el de la Luna y la Tierra. La Luna orbita nuestro planeta más o menos con una trayectoria circular, y así como los electrones, siente una fuerza, solo que en este caso es la de gravedad. La razón de que la Luna no se nos viene encima es la siguiente. Cuando uno deja caer un objeto desde el reposo, simplemente hace una trayectoria recta hacia el piso. Pero si en vez de eso lo arrojáramos con cierta velocidad horizontal, va a describir una trayectoria parabólica, hará una curva y eventualmente va a llegar a la superficie. Si la distancia que recorrió el objeto antes de caer es muy pequeña comparada con el tamaño de la Tierra, entonces la superficie que recorre nos va a parecer completamente plana. Sin embargo, si pudiéramos arrojar el objeto con mucha fuerza para que su velocidad sea más grande y recorra mayor distancia, quizá podríamos empezar a notar la curvatura de la Tierra. Aquí lo que sucede es que el objeto irá cayendo hacia la superficie, pero la superficie misma también se va a ir curvando, de manera que va a tardar más en caer que si todo fuera plano. Si arrojamos el objeto con muchísima fuerza, tal vez lograríamos que la curvatura de su trayectoria se alineara perfectamente con la curvatura de la Tierra. Es decir, cada que el objeto cae cierta distancia, la superficie por la que va pasando se curva de la misma manera y entonces podríamos tener el caso en el que el objeto llegue a su posición inicial y le dé una vuelta completa al planeta. Claro, si arrojamos el objeto todavía con más fuerza, este saldría de la Tierra y se iría al espacio. Así que hay un punto medio especial, una velocidad tal que hace que un objeto en caída libre hacia la Tierra pueda empezar a darle vueltas sin poder llegar a la superficie. A esa velocidad que es necesaria para que un objeto mantenga una órbita se le llama precisamente velocidad orbital. Para calcularla tomamos la raíz cuadrada de la constante gravitacional multiplicada por la masa del objeto que atrae, en este caso la Tierra, y dividimos entre el radio de la órbita. Aproximadamente la Luna orbita nuestro planeta con una rapidez de 1 km por segundo. Si disminuyera ese valor, la Luna caería en espiral hacia la Tierra y si fuera suficientemente mayor, se alejaría de nosotros. Así que tal vez con los electrones pase algo parecido. Después de todo, la ecuación de la fuerza gravitacional y la de la fuerza eléctrica es similar. Ambas son el resultado de multiplicar una constante por el producto de dos valores, masa o carga respectivamente, y entre la distancia al cuadrado. Quizá los electrones no se caen al núcleo porque tienen una especie de velocidad orbital que se los impide. Aunque la cosa no es tan fácil, porque a diferencia de la Luna, los electrones son muy pequeños y experimentan efectos cuánticos. Verán, una de las grandes revelaciones de la física cuántica y una bastante extraña para nosotros que vivimos en un mundo macroscópico es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este nos señala que no es posible saber con precisión la posición y la velocidad de una partícula cuántica a la vez. Entre más precisa sea nuestra determinación de la posición, menos vamos a saber sobre su velocidad y viceversa. A diferencia de la Luna orbitando la Tierra, en donde podemos conocer perfectamente la velocidad orbital de la Luna y la posición que tiene,
Y gracias a eso es que nos damos cuenta que tenemos un satélite girando alrededor del planeta. Con los electrones ese no es el caso. No podemos determinar dónde está un electrón ni con qué velocidad se mueve. En vez de eso, la física cuántica hace uso de la función de onda. Erwin Schrödinger desarrolló una ecuación que nos permite calcular la función de onda de una partícula de este tipo. Es una expresión matemática muy útil que al ser elevada al cuadrado nos da la probabilidad de encontrar dicha partícula en algún punto determinado. La ecuación se ha utilizado para definir lo que llamamos orbitales atómicos, que son las regiones de probabilidad, en donde es posible encontrar un electrón alrededor de un núcleo atómico que posee un campo eléctrico. En el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo porque tiene solamente un protón y un electrón, la ecuación de Schrödinger se puede resolver y encontramos que la región de mayor probabilidad tiene más o menos una forma esférica alrededor del núcleo. Ese es el espacio en el que su electrón se ubica. Pero no hay que confundirse, pues esto no quiere decir que el electrón sea como una pequeña pelota que está en algún lado y nosotros no sabemos dónde. En cuántica las cosas se comportan raro y más bien el electrón es en sí mismo esa nube probabilística. No podemos decir que esté en alguna parte específica y más bien está en todas partes, dicho de forma simple. A menos que nosotros hagamos una medición que determine su posición o que interactúe de forma específica con otro objeto, no podemos definir que esté en un punto del espacio en concreto. Pero aún y con todo el misterio que la física cuántica aporta a los fenómenos, la analogía de la Luna alrededor de la Tierra nos sirve de cierta manera, pues los electrones, así como la Luna tiene cierta velocidad, ellos tienen cierta energía que los hace moverse alrededor del núcleo en un orbital específico y que hace que sea muy improbable que terminen chocando con él. Además, el núcleo atómico es muy pequeño en comparación con el tamaño de los orbitales, lo que hace que sea todavía más improbable chocar con el núcleo. El átomo de hidrógeno tiene un diámetro aproximado en el orden de 10 a la menos 10 metros, mientras el núcleo es de apenas del orden de 10 a la menos 15, es decir, 10.000 veces más pequeño. Es improbable que un electrón se vaya al núcleo, pero no es imposible. De hecho, pasa todo el tiempo. Un electrón en un átomo, aunque sea algo infrecuente, puede llegar a entrar al núcleo e incluso chocar con un protón, y a su vez, el protón de carga positiva y el electrón negativo pueden quedar unidos y formar un neutrón. A este fenómeno se le conoce como captura electrónica y sucede predominantemente en isótopos radioactivos, que tienen particularmente más protones y menos neutrones que sus versiones más estables. De hecho, las estrellas de neutrones se forman precisamente por este proceso. Una estrella típicamente se mantiene equilibrada en sus dos fuerzas opuestas, la presión generada hacia afuera debido a la fusión nuclear en su interior y la fuerza de gravedad de la estrella que tiende a colapsar todo el material. Cuando la fusión nuclear pierde fuerza, debido a que la estrella ha consumido una buena parte del hidrógeno disponible, y si llega a tener el tamaño suficiente, esta puede colapsar. Si ese colapso es extremo, estamos ante el origen de un agujero negro. Por el momento es completamente desconocido qué hay en el interior de un agujero negro y qué pasa con la materia original de la estrella en esa circunstancia. Pero si el colapso no es tan extremo, pero aún así lo es suficiente, la fuerza gravitacional será tal que hará que todo el material de la estrella se compacte más y más, llegando al extremo donde los electrones y los protones se unen formando neutrones. De ahí el nombre de estrella de neutrones. Es un material extremadamente denso, aproximadamente de 10 a la 17 o 10 quintillones de kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, eso ya es un caso extremo, pero en nuestra vida cotidiana todo el tiempo sí que sucede que uno que otro electrón se esté precipitando hacia el núcleo de su átomo. Solamente que no es muy frecuente y es lo suficientemente improbable como para que los átomos mantengan su estabilidad y nuestras vidas puedan proseguir con normalidad. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like y que lo compartas. No dudes en escribirme todas tus preguntas, comentarios y observaciones y nos vemos en el próximo video.